Cheaper by the Dozen, 12 en casa, versión 2022, dirigida por Gail Lerner y protagonizada por Zach Braff y Gabrielle Union, y otros 10 críos y 2 ex y más gente extra, o bueno, por lo menos secundaria, más mucha gente. Pero bueno, la peli se llama 12 en casa, otra vez. En las reseñas previas habéis podido ver mi opinión sobre Cheaper by the Dozen de 1950, 13 por docena, traducida originalmente al español, ¿no? Y luego pues las de Steve Martin, ¿no? Que mucha gente, insisto, sigue pensando que son las originales. Mucha gente, para hablar de esta peli, dice, en las de Steve Martin, en las originales, en las... ¿Cómo que las originales? No, en el remake de la original, este es el remake de la original, porque esta peli definitivamente no es un remake de la original. Bebe de la idea del 12 en casa de Steve Martin. Entonces, en realidad, aunque mucha gente se confunda porque no conoce la existencia de lo de los 50, en realidad tiene un poco de razón en su confusión, porque esto es una versión de la comedia familiar de 2003 y luego su secuela del 2005, si no me equivoco, ¿no? Bueno, las reviews previas que tenéis en el canal. Y no traigo esta únicamente porque se haya estrenado este año, sino porque, bueno, pues hubo algunos episodios de Movie Show de comedias, etcétera, pero sobre todo pues porque formaron parte de mi infancia, que estos meses y los próximos va a haber sobre todo pelis de mi infancia, ¿no? Porque me apetece, o de mi juventud más joven, ¿no? Como lo queráis ver. Pero esta, ya que es un remake de esta y tal, pues bueno, al final la traigo para completar un poco como a mí me gusta, ¿no? Así que voy a hablar de la peli, pero voy a ser bastante breve, creo, seguramente al final me extienda más que con las otras, que me conozco, pero me gustaría no extenderme demasiado porque no hay mucho que sacar. Cheaper by the Dozen, 12 en casa de 2022, tiene a Zach Braff y a Gabrielle Union como los dos protagonistas, que efectivamente, como os podéis imaginar, no se han casado y han tenido 12 hijos, porque eso es como demasiado antiguo ya, ¿no? ¿Quién hace eso? Pues hombre, pues no sé quién, pero no lo voy a decir, pero gente un poco especial, ¿no? Entonces, claro, lo normal ahora es verlo como dos divorciados que tienen sus hijos, se casan y forman una familia unificada, ¿no? Pero además luego siguen teniendo hijos. De alguna forma empiezas a sumar y te dan 9, 8, 10, no sé qué, unos gemelos tal, y al final el sobrino, que también viene, porque claro, la cuenta es como... Es que son 11, ¿no? No, es que también hay que contar al sobrino que viene, que tiene una pequeña subtrama interesante, teóricamente, interesante, luego os hablo de eso, pero bueno, al final te dan 12. Me acuerdo que los pósters parecía que iban a ser los perros los que completasen la docena, que son miembros de la familia y todo lo que queráis, pero a ver, una familia interracial, ¿no? Pues los propios personajes protagonistas lo evidencian. A ver, este asunto lo voy a pasar muy rápido, ya lo hablé en Eternals, ¿vale? A mí la diversidad forzada me parece una auténtica mamonada, me parece molesto, me parece hasta hacerle poco favor a la diversidad. De hecho, es exactamente eso, es una estupidez, y además se ve normalmente que lo hacen aposta para tener diversidad y les sale mal, ¿no? O sea, es lo más forzado, lo más, incluso me atrevo a decir, lo más estereotipado del mundo, ¿no? Pero luego hay otras cosas como Eternals, que mucha gente la señalaba, ¿no? Como diversidad forzada, pero yo decía, bueno, es que han cogido un cast de personas distintas y ya está. ¿Y por qué son diversidad forzada, no? Pues no me lo parece, la verdad. O sea, ahí fui muy duro con ese tema, ¿no? Hace ya, pues, un año. En este tema hay un poco el mix de opiniones, ¿no? Porque sí es verdad que la decisión es desde el principio de, bueno, ¿y por qué no hacemos esto? Vale, ya está, fin. No tiene por qué estar forzado, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, te preguntas, ¿y por qué lo han hecho? ¿No? O sea, es un poco el doble juego de la pregunta doble, triple, que luego dicen, ¿y por qué no? O sea, es imposible. A mí esto no me molesta porque no soy un cavernícola ni un neandertal. Si a lo mejor sois uno de ellos, pues es posible que os moleste un poco. A mí me da un poco bastante igual. Lo que pasa es que sí es cierto que yo hablo de la familia interracial, me parece hasta, bueno, de primeras muy racista estar en contra de una película que sea esto, ¿no? Es una gilipollez. Pero luego es que además tienen a un chavalín que adoptan que pues no es de esa etnia, es hindú. Luego resulta que una chica está en silla de ruedas. O sea, es un poco como meter un poco todo, ¿no? ¿Esto lo has hecho porque ha sido creativamente adecuado o porque te ha venido bien para darle un poco de visibilidad por este tema, ¿no? Ahí está un poco la dicotomía. Pero bueno, no voy a perder más tiempo con esto porque me parece una tontería y porque no es la película en sí, ¿vale? Pero más allá de eso, que esa es mi opinión, que hay cada uno como lo interprete, pues será personal. Luego, el tema de dar dos familias unidas, a mí eso sí me gusta, más allá de sus procedencias o historia, me da igual, eso es más o menos un avance de, oye, ¿por qué en lugar de tener 12 hijos son 2 y 2 que se han unido? ¿No? Porque al final ahí también puede haber un sentimiento de hermanos que no son hermanos, pero que tienen que ser hermanos, lo que es una familia que también ha adoptado, ¿no? Entonces es un poco ese tipo de concepto, creo que es bueno para darle un toque distinto.
Esto es la cosa buena de la peli, ¿no? Creo que puede ser bueno darle ese toque distinto, ¿por qué no? Pues puede serlo, ¿no? Bueno, pues es otra forma de encararlo. Y luego está el tema de los sex. También, en principio dije, pues yo esta peli la vi sin hacer caso al... Más que vi un tráiler y dije, esto tiene muy mala pinta, no le voy a hacer mucho caso y vamos a ver qué tal, ¿no? Y luego dije, ostras, pues es que aquí también resulta que están los sex de ambos, o sea, que los chavales tienen la madre biológica, el padre biológico, pero además están los ex, que son la madre biológica de los otros y el padre biológico de los otros, y están como con dos madres y dos padres, entonces ya, como he dicho, la cuenta empieza a fallar, ¿no? Esto, bien integrado, es interesante, y a mí me parecía que iba a ser un poco hasta tóxico en cuanto a que sus familiares iban a ser estúpidos y su verdadera familia era con los que convivían, pero en el fondo son gente que más o menos pueden aportar su sabiduría, su apoyo a la gente, ¿no? A la manada que es bestial, o sea, toda la jauría de chavales, ¿no? No está tan mal integrado, de alguna forma puede resultar un poco molesto, por lo que ahora voy a comentar, que son las dos cosas que no me han gustado y que son las que destruyen la peli, ¿vale? La peli no es muy divertida para los niños, y yo no la he visto siendo niño, pero es imposible, bueno, hay gente muy rara, pero es muy poco probable, voy a corregirlo, pero es prácticamente imposible que haya un crío de, me da igual la edad, o una cría que vea la de Steve Martin y les parezca que esta es más divertida. Porque aquí no solo tenemos un padre y una madre, tenemos dos padres y dos madres, como ya sabéis. Y los críos no son tan importantes. En la original, evidentemente teníamos, fíjate lo que acabo de decir, en la original, acabo de caer en la propia trampa, y no lo voy a borrar, acabo de caer en la propia trampa de la gente que se equivoca, para que veáis. Así son las cosas. En la original de los 50, que no es a la que me refería ahora, esto ya no tenemos nada de ella. O sea, no quedaba nada de las de Steve Martin, ya poco, ¿no? El concepto de una familia con muchos hijos, pero se acabó. En fin, esto ya no tiene nada que ver, o sea, esto de las tareas, de los chavales, la gente muy rara que era aquella familia, que al final es una historia real, esto ya se olvidó, o sea, esto ya no tiene nada que ver. Pero en relación con las de Steve Martin, yo recuerdo a los críos de aquella peli. Había algunos que eran menos interesantes, bueno, pero aparte de que eran algunos actores relativamente conocidos, los mayores, pues luego estaba la chavala que era, sobre todo en la segunda, ¿no? Que pues como que quería tener un novio, que era luego Taylor Lautner de Crepúsculo y tal, iba al cine, ¿no? Toda aquella historia, la mayor de la otra familia que como que le gustaba el otro, como que tenían sus pequeñas historias, algunos eran pues puro relleno, pero hasta los gemelos eran graciosos y divertidos porque eran un poco los trastos, los pequeños, ¿no? Los críos a fin de cuentas. Pero esto prácticamente muere en esta película, es decir, aquí no tenemos ningún niño... Alguno, como decía, lo del sobrino, que es que le adoptan porque de alguna forma tiene un pasado oscuro, se ha metido en problemas, tiene una familia mejorable, ¿no? O sea, al final ahí tienes una pequeña historia y bueno, como que le meten con el primo, ¿no? Que casi que son hermanos porque al final tienen una bonita amistad, pero son dos escenitas. Yo no recuerdo ningún niño más allá de esos, o sea, porque ese chaval era un poco el de fuera que llegaba, ¿no? Ya está, se acabó. Porque es que luego también tienes a los primos, no sé qué, un lío patatero que dices, ¿qué es esto? Al final aquí sí que es, lamentablemente, una buena idea estereotiparlos, porque les pones, pues eso, el que le gusta el deporte, o el que le gusta, me acuerdo de uno de los chavales también de 12 en casa de 2003, que no la original, que tenía una rana y era como el raro, y al final tenía una importancia en la peli del 2003, ¿no? Y al final, quieras que no, pues aportan bastante a la peli, pero aquí, muy olvidables, y es más, el motivo principal, ya he dicho las dos cosas, demasiada presencia de, no dos, 4 adultos y demasiada poca de unos niños muy poco esbozados, muy poco interesantes. Y ese es el principal problema de la peli, que es que esta película no es para críos, esta película no tiene mucha frescura, no es graciosa, no es divertida, no es tonta. 12 en casa del 2003 era tonta, pero era tonta familiarmente aceptable. Esta peli tiene tonterías, pues ¿por qué no? Pero no son, porque claro, no es Steve Martin el prota, ¿no? Que es un experto de ello. Pero al final no son esas tonterías que le pueden hacer gracia a la familia. Al final es un poco más el cuento de cómo ser buenos padres, cómo ser buenos divorciados incluso, ¿no? O madrastras y padrastros, o sea, cómo tener una familia grande y desestructurada, estructurada sanamente, ¿no? Ese es un poco creo, el punto de la peli. Y yo creo que esto lo podían haber hecho mucho mejor en un formato serie, porque ahí le podrían haber dado importancia a los diferentes personajes, y en una peli que te centras en los adultos, en cómo gestionan al crío que no sé qué, bueno, también hay otro que se hace gótico de repente, ¿no? Que tiene una crisis de identidad y tal, que ese sí que también, ahora me acuerdo, tenía un poquito más de interés, pero vamos, que poquito más, insisto, o sea, lo justo y necesario para que te acuerdes de él, ya está.
Pero insisto, o sea, demasiada importancia en los adultos y unos niños poco esbozados, que al final esos niños pues son, nos gusten o no, los extras, ¿no? Que no son extras, porque tienen bastante metraje en la peli, pero que son el extra para la trama, no son parte integral de la misma. Lo son, pero como los hijos, no el hijo mayor, la hija no sé qué, no, los hijos son un personaje. Algunos destacan, insisto, pero no lo suficiente, yo creo, para salvar la historia. Y como digo, cuando le metes demasiada importancia a los padres, que al final sí que es verdad que están relativamente bien esbozados y cometen errores y tal, pero al final es una tontería, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, bueno, pues la peli queda bastante floja en lo que a humor se refiere, y se supone que esto es una comedia. Por lo tanto, yo no odio la peli, no me parece una defesio, una vergüenza, pero es una de estas pelis que no volvería a ver, no me aportó nada. No sentí ningún interés, es floja, no tiene gracia, la verdad. En algunos momentos a lo mejor sí que tiene algún golpe, como se suele decir, pero yo eso lo critico mucho. La gente que dice, no, la peli tiene golpes, y normalmente se refieren a una peli horrible que le ha hecho reír en 2 o 3 momentos, ¿no? Eso no suele ser bueno. Entonces, de alguna manera, yo tengo que suspender a la peli, no con un... no sé, es que no es una peli de suspenso grave, pero es evidente que no tiene nada. O sea, es una peli que tú ves y dices, pues vaya. La del 2003 tiene un poco de frescura familiar, insisto. Y la original tiene otras cosas, la de los años 50. Otras cosas que ya eso quedó muy atrás, ¿no? Y bueno, a nivel de lo demás, pues es que no hace falta mencionarlo, ¿no? Pues actuaciones correctas y poco más, algunas bastante flojas. Bueno, Zach Braff, pues al final es un tipo, ¿no?, que tiene cierta gracia, puede salvarse en la peli, pues bueno, pues a lo mejor se puede salvar. Pero ya está, hasta ahí podemos leer. Un guión muy flojo, ejecutado de una forma, dirigido, actuado de una forma lo más limitada posible, y una peli que no destaca precisamente por su brillantez. Cheaper by the Dozen del 2022 se lleva una D. Y creo que podría caer en la D-, pero bueno, al final tampoco me parece... Es que no destaca por ser mala, sino por no ser buena, ¿no? Quizás eso es lo que la diferencia de bajar ya a unos infiernos que no le gusta bajar a ninguna peli en mi canal. Bueno, chicas, chicos, como ya sabéis, seguiré con películas de mi infancia, pero de vez en cuando voy a ir al estudio de casa, ¿no? Por el micro, tal, no sé qué, pues de alguna forma mejor equipado para explayarme con algunas de las películas o series que van saliendo en la actualidad, ¿vale? Evidentemente lo que me importa es que vosotros sigáis por aquí, que me dejéis en los comentarios qué opinasteis de esta peli o de cualquier otra que he podido comentar en el canal. Ya sabéis que si os ha gustado podéis también darle un like muy grandote, y nosotros en un par de días nos volvemos a ver. Hasta entonces, un saludo. Chao, chao.